y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. ¿Cuántas hermanas hay aquí? ¿Cuántas mujeres hay aquí? A ver, solo mujeres, digan aquí. Grande y fuerte. Es el tiempo de los hombres. Grande y fuerte. Todos juntos, todos juntos. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Buenos días, mis amados y amadas hermanas en Cristo Jesús. Les saluda el siervo del Dios viviente, Jorge Alberto Romero Valenzuela, una vez más compartiendo la palabra de Dios. Y quiero en esta ocasión, en esta oportunidad, agradecer a todos aquellos que se toman el tiempo de checar estos videos, de analizarlos y sobre todo de recibir la bendición que es la palabra de Dios en sus hogares. Que el Señor les bendiga y donde quiera que llegue esta señal, este video, el Señor haga una transformación gloriosa en sus hogares, en sus familiares a través de su palabra. Así que, amados hermanos, les invito a orar. Vamos a pedirle a Dios la dirección correcta, vamos a pedir a Dios que nos guíe en este tiempo. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, ponemos en tus manos esta palabra y te rogamos que por tu misericordia, Señor, nos hagas comprender tu palabra y nos hagas reaccionar positivamente a tu palabra. Ayúdanos a obedecerla, a vivirla, a practicarla y a enseñarla también, precioso Dios. Que tu palabra fluya como ríos de agua viva, trayendo bendición, trayendo vida en cada corazón, en cada alma, en cada espíritu, desde el más pequeño hasta el mayor. Donde quiera que estén viendo este video, Señor, esta palabra tuya, precioso Rey, manifiéstate con poder y envía, Señor, sanidad para todo aquel que estuviera enfermo. Glorifica el nombre de Cristo Jesús y trae paz y bendición a cada hogar. Te lo pedimos en el nombre maravilloso
de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que, amados hermanos, vamos al título. El tema de este día es ¿qué influencia tengo? La influencia, amados hermanos, es la capacidad de imitación, la capacidad de que alguien haga las mismas cosas que otra persona pone como ejemplo. A grandes rasgos, conforme a lo que hemos entendido, la influencia puede llegar a cambiar el carácter, la manera de vivir, el comportamiento de una persona. Y esto, amados hermanos, viene de todo aquello que nosotros recibimos, sea por mensajes de televisión, del radio, del periódico. Algo nos impacta, nos llega a mover o nos llega a motivar a hacer o dejar de hacer algunas cosas. La influencia todos la tenemos, ya sea que seamos alguien que reciba influencia de otra persona o que nosotros estemos influyendo sobre alguien más. Puede ser una persona, la familia, el grupo. Y esto, amados hermanos, es algo que todos tenemos y todos recibimos. Podemos compartir influencia, podemos recibirla. Pero vamos a la palabra de Dios y vamos a ver el ejemplo más grande de la historia en toda la Biblia. El ejemplo del influyente más poderoso del mundo, que es, por supuesto, Jesucristo nuestro Señor. Vamos a leer en el capítulo 13, verso 15 del Evangelio de San Juan. Leemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero leerles un verso anterior al que leímos en Juan 13:15. El 14 dice: Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. ¿Se dan cuenta de esta escena? Esta situación gloriosa. El Rey de Justicia, el Todopoderoso que se hizo carne. En el cuerpo de Jesús, humildemente, dice la Biblia, se ciñó una toalla en la cintura, tomó una tinaja de agua y empezó a lavar los pies de los apóstoles. ¿Podrías imitar esto de Jesús? Esto nos habla de un corazón sencillo y humilde que tú y yo debemos y tenemos la necesidad de imitar. Es el ejemplo más grande de sencillez que Jesús nos deja como influencia de bendición. La Biblia dice que Dios a los altivos los mira de lejos. Y dice la Escritura también, el que se exalta será humillado, pero a los humildes Dios los va a exaltar. Así vamos a ver, hermanos amados, otra porción de la Escritura donde nos da un ejemplo de la influencia de Jesús. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 20 al 24. Empezamos en el verso 20, dice esta palabra de Dios: Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa del que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados.
nos deja un ejemplo poderoso para que reflexionemos. La más grande influencia para todo ser humano viene de parte de Cristo Jesús. El profeta Isaías describe este suceso que vimos en la imagen cuando iniciamos con esta cita bíblica, 1 de Pedro 2:20, y en esa imagen donde aparece Jesús siendo lastimado con tormentos, azotes, su cuerpo lleno de llagas, y él teniendo todo el poder para sacudirse a los enemigos, para derrotarlos con un solo movimiento. Recuerden que él en la cruz y todo el tiempo que estuvo aquí en la tierra le dijo a Pedro un día: ¿no sabes, Pedro, que tengo más de 12 legiones de ángeles a mi disposición? En cualquier momento Jesús pudo haber llamado un solo ángel y pudo haber derrotado a todos los soldados romanos que lo estaban flagelando, que le estaban atormentando. Sin embargo, Jesús, dice la Escritura, no abrió su boca, y dice que nunca respondió con maldición. Al contrario, él bendecía. Es una de las más hermosas formas de ejemplo que nos deja Jesús a cada uno de nosotros. ¿Cómo reaccionas tú? ¿Cómo reacciono yo en nuestros hogares? Cuando alguien nos ofende, ¿cómo contestamos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué influencia tenemos? Quizá la del abuelo, la de nuestro padre, la de algún hermano, quizá la de algún predicador. Porque déjenme decirles, amados hermanos, que la influencia de Jesús tiene que ser siempre la dirección correcta para traer bendición a nuestras vidas. Si recibimos influencias, consejos de otras personas, tenemos que filtrar por la palabra de Dios y tenemos que darnos cuenta que a veces los resultados no son tan efectivos. Hay mujeres de influencia a nivel mundial que desafortunadamente por sus frutos los estamos conociendo. Estamos hablando de Ana Maldonado, una profeta que se desarrolla su ministerio en Estados Unidos junto a su esposo, el apóstol Guillermo Maldonado. Ellos están en un problema grave de divorcio. Dios les conceda la restauración, pero desafortunadamente, amados hermanos, Dios no puede ser burlado, dice la Escritura, y todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Últimamente, desafortunadamente, el ministerio de estos dos personajes que muchos conocen, desafortunadamente han caído en falsas profecías, en falsas doctrinas, en doctrinas de hombres, en mandamientos de hombres que la Biblia no aprueba, y desafortunadamente están cosechando frutos. Ahora, ¿qué será de todas aquellas mujeres que han recibido la influencia de esta profeta? No es influencia de bendición, porque muchas veces ha tergiversado la palabra de Dios. Hay mucha evidencia en redes sociales de falsas profecías, de soberbia, de altivez, de muchos frutos que no son de Dios. Desafortunadamente está viéndose una manifestación de lo que ellos han sembrado en esta etapa de su vida. Dios les dé oportunidad de regresar al camino correcto, de corregir, al grado que el varón Guillermo Maldonado no está ministrando. Tuvo que solicitar el apoyo de su padre espiritual, así le llama él, su líder, su mentor, para que él se haga cargo de la iglesia, el Rey Jesús. Así que, hermanos, analicemos bien de dónde estamos recibiendo influencias. Tenemos que filtrar muy bien los resultados de sus vidas y tenemos, sobre todas las cosas, que tener la dirección de Dios, y su palabra es lo que siempre nos va a guiar. Esta porción de la Biblia que quiero retomar en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, no se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición,
cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Se dan cuenta en esta porción que leímos el ejemplo grande que Jesús nos deja? Hay ocasiones donde predicadores, predicadoras dan consejo y dejan una influencia marcada en el corazón y en la mente de todo aquel que les oye. Vamos a ver un ejemplo de fe. Esto está en el libro de Romanos capítulo 4, versos 1 al 3. Si ya lo encontramos, pueden decir gloria a Dios. Romanos 4, versos 1 al 3. Leemos, amados hermanos, esta porción de la Escritura y dice el ejemplo de Abraham como título. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Dice el verso 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Amados hermanos, este texto está describiendo lo que hizo poner un título de parte de Dios a este varón llamado Abraham, el padre de la fe. Y por la fe somos hijos de Abraham, dice la Escritura. Todos los que somos de fe descendemos de Abraham. Y si ustedes recuerdan la historia de Abraham, siendo muy anciano, muy viejo, Dios le aparece, su esposa era estéril, y les da la promesa de un hijo. Siendo Abraham de 100 años y Sara de 90, ellos tuvieron un hijo. Y llamaron a ese hijo Isaac. El detalle es que cuando Dios va a probar la fe de Abraham, le pide a su hijo en sacrificio, en holocausto, y dice la Escritura que cuando ya estaba preparado el altar, la piedra, las leñas, Isaac, me imagino, amarrado sobre esas leñas, a punto de ser sacrificado, la voz de Dios le habla a Abraham y le dice: no lo hagas, detente, porque ya vi que eres capaz de obedecer. Amados hermanos, es un ejemplo de fe, un ejemplo de obediencia a Dios por encima de cualquier circunstancia. A veces Dios nos pide cosas que nos van a doler. A veces batallamos, hermanos, para darle a Dios lo que es de Dios, y muchas veces no nos duele tanto darle al César lo que es del César. La Escritura dice: el entendido y el sabio oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Vamos a ver otro ejemplo tremendo de un hombre que fue de los apóstoles de Jesús. Y vamos a verlo en 1 Corintios 11:1. Esta porción de la Escritura nos habla del hermano Pablo. Capítulo 11, verso 1. Una frase corta pero poderosa. Dice así: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Un texto muy corto, muy pequeño, pero de mucho compromiso. Para que alguien pueda decir: sean imitadores de mí, es porque es un hombre, una mujer intachable, que es siempre de buen testimonio delante de Dios, delante de los hombres. Y la pregunta hoy es: ¿alguno de nosotros podríamos decir: sean imitadores de mí? Y la pregunta que me viene a la cabeza es esta: ¿qué influencia estoy dejando en mi familia? ¿Qué influencia, podrías tú hacerte esta misma pregunta, estoy dejando a mis hijos, a mis nietos? ¿Será influencia de bendición o de maldición? ¿Mi comportamiento es digno de imitar, de ser un ejemplo? Vamos a reflexionar en esto, hermanos, porque el apóstol Pablo es un hombre donde en toda la Escritura, donde todos los registros que hablan de su vida, no hay absolutamente nada que se le pueda tachar de un mal ejemplo, siendo Pablo. Antes, siendo Saulo de Tarso, era perseguidor de la iglesia, pero viene su encuentro con Jesús
y él es transformado por el poder de Dios, lleva un proceso, lleva su tiempo delante de la presencia de Dios y es enseñado por Dios y se levanta como uno de los mejores siervos de Dios registrados en la Biblia, al grado que es el que tiene la responsabilidad y tiene la bendición de haber escrito por la gracia de Dios la mayor cantidad de cartas en la Biblia registradas bajo la guía del Espíritu Santo de Dios. Y este hombre se atreve a dejar registrado, inspirado por el Espíritu de Dios, esta porción que acabamos de leer: sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Esa es la clave, amados hermanos. Ser imitadores de Cristo va a resultar que muchos en nosotros vean un ejemplo a seguir. Quizá necesitamos afinar algunos detalles en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de tratar a los demás, en nuestro comportamiento diario. Analicemos, hermanos, es de bendición que sigamos las pisadas de Jesús y sigamos los ejemplos que estamos viendo hoy en la Biblia, para que no tengamos los problemas que tuvo el pueblo de Dios. Vamos a leer aquí cerca en 1 Corintios capítulo 10, del verso 1 al 11. ¿Qué problemas tuvo el pueblo de Dios? Gravísimos. Vamos a leer la palabra de Dios, 1 Corintios 10, 1 al 11. Dice el apóstol Pablo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Está hablando del éxodo del pueblo de Dios, cuando Dios los sacó de la esclavitud de Egipto. Dice el verso 2: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Dice el verso 6: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Atención al verso 11, dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Tremendo ejemplo de hacer las cosas a la manera humana. Mal le fue al pueblo de Dios por codiciar, por fornicar, por la idolatría que ellos tenían desde el principio de la salida de Egipto, cuando se vieron ya libres de la amenaza de muerte. Cuando dice la escritura: Moisés subió al monte a buscar las tablas de la ley, los 10 mandamientos, el pueblo se desenfrenó, cayeron en pecados graves, terribles, empezaron a adulterar, a fornicar, y se hicieron un becerro de oro, y dijeron a esa creación de la mano del hombre: tú eres nuestro Dios. Se encendió la ira de Dios, y una jornada de 11 días que podían caminar durante 11 días solamente para llegar a la tierra prometida, Dios les hizo dar vueltas por 40 años y murieron la mayor parte de estos varones y mujeres en el desierto. No batalles por 40 años. No tomes este ejemplo de lo que hizo mal el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios. Si estamos haciendo lo incorrecto, es tiempo de enderezar, de corregir el camino, de tratar bien a los demás, de comportarnos como Cristo y como el mismo apóstol Pablo. Vean en la vida de Jesús y lo que leímos hace rato en el libro en la carta de Pedro,
La primera carta de Pedro capítulo 2 leímos que Jesús no pagaba maldición con maldición. Él todo se lo dejaba a Dios. No te vengues, no seas vengativo ni vengativa, no tomes la justicia en tus manos, porque hay un juez que ve desde lo alto de los cielos y te está viendo a ti, me está viendo a mí, y está esperando que cambiemos nuestro comportamiento, nuestra manera de hablar, no sea que perezcamos en el desierto como el pueblo de Dios. Y esto lo digo como una amonestación. La Biblia nos autoriza a declarar esto como una advertencia. Así que, hermanos, vamos a buscar los buenos ejemplos, pero tristemente tenemos que hablar de los malos ejemplos en los cuales el pueblo de Dios muchas veces cayó. Vamos a la carta del apóstol Judas. Es fácil de encontrar, llega usted a la última parte de la Biblia, que es Apocalipsis, y el libro anterior a Apocalipsis es la carta de Judas, uno de los libros más pequeños que hay. Vamos a leerla, amados hermanos. Judas solamente tiene un capítulo, es Judas capítulo 1, verso 7. Como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra? Me preguntaron alguna vez. La depravación sexual, la fornicación, que es el sexo sin haberse casado, fuera del matrimonio, se llama fornicación. Cuando la persona es casada y tiene relaciones con otra persona, se llama adulterio. Y una gran perversidad y maldad que había en la mente de esos hombres, homosexualismo, lesbianismo, muchas desviaciones que había en la mente perversa de aquellos hombres, por lo cual, como vimos en la imagen donde se presentó el texto de Judas 1:7, fuego y azufre, dice la Biblia, llovió sobre estas dos ciudades. Solamente escapó Lot y sus hijas, y ni la esposa que iba con ellos se salvó, porque volteó quizás para ver por última vez cuando el ángel les prohibió que voltearan a ver la destrucción de Sodoma y Gomorra, y dice la escritura que esa mujer se convirtió en una estatua de sal y ya no se salvó. Así que, amados hermanos, hay mucho de ejemplo para que tengamos una mirada bien amplia de lo que es el vivir bajo la bendición de seguir los ejemplos de Cristo. Y también Dios nos dejó ejemplos para amonestarnos y ver por qué fueron destruidos hombres y mujeres en el tiempo antiguo. ¿Por qué el pueblo de Dios caminó 40 años en el desierto cuando pudo haber caminado 11 días para llegar a la tierra prometida? Por ser rebeldes, por ser desobedientes. ¿Por qué fueron destruidas Sodoma y Gomorra? Por decir maldiciones, quizás que era uno de los pecados menores que tenían allí, hasta la gran depravación que tenían en esos pueblos, las prácticas perversas. Y describe la Biblia en la historia de Sodoma y Gomorra que cuando los ángeles fueron a la casa de Lot, los hombres de Sodoma y Gomorra se juntaron y empezaron a buscar que Lot les sacara a ese ángel, un varón de apariencia hermosa, porque querían violarlo, querían tener prácticas desviadas en su perversidad. Y dice la Biblia que uno de los ángeles que estaba allí en la casa de Lot, de parte de Dios vino una ceguera sobre todos esos hombres, y aún ciegos tocaban las paredes para hallar la puerta y entrar a violar a ese invitado de Lot. Es tremendo, es muy fuerte, pero, amados hermanos, tenemos que aprender, aún los niños tienen que aprender esto, porque sigue la amenaza de la perversidad a nivel mundial, que a los niños se les enseñe en las primarias, en el kinder.
que ellos pueden escoger su propio género, que si son niños y se sienten niñas, que está bien. Hay temáticas ya en algunos países donde están los niños viendo este tipo de clases, donde hay dinámicas que los ponen a vestirse de niñas a los niños, y a las niñas las hacen vestirse y comportarse como niños. Hay lugares, hay países ya en el mundo donde aprobaron estas leyes, y hay un ejemplo de lo que está pasando con el mundo que está siendo trastornado, igual que Sodoma y Gomorra. Hay escuelas donde hay baños intermedios. Lo común es que haya un baño para niños y otro baño para niñas. En algunos casos hay un baño intermedio donde pueden entrar sin diferencia niñas que se sientan niños, y pueden entrar al mismo tiempo niños que se sientan niñas en esos baños. En algunos otros casos hay aprobación en escuelas donde prohíben que si una niña se siente varón puede entrar libremente al baño de los niños, esté ocupado ese baño o no. Igualmente hay niños que dicen que si se sienten niñas pueden entrar al baño de las niñas sin ningún problema, y esto se los están inyectando a través de las clases, porque los gobiernos de países que ya se empezaron a corromper a este nivel de Sodoma y Gomorra están autorizando y aprobando y obligando con cárcel a los padres que se nieguen a recibir esta enseñanza pervertida. Así que, amados hermanos, tenemos una responsabilidad muy grande bajo nuestra cabeza, bajo nuestro corazón, de guiar a nuestros hijos con una muy buena influencia. Tenemos que enseñarles los ejemplos correctos de lo que Dios dice y de lo que Dios hizo con estos pueblos que Dios castigó. Vamos a ver lo que dice la Biblia en la carta del apóstol Tito, capítulo 2. Por ahí cerca debemos estar de Tito, atrás de Judas, unos 2-3 libros hacia atrás. El apóstol Tito nos va a hablar, capítulo 2, versos 7 al 8. Dice el verso 7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Gloria a Dios. Nos damos cuenta, amados hermanos, que la Biblia nos invita, nos exhorta y dice, preséntate tú. Dile al que está a tu lado, preséntate tú como buen ejemplo. En tu manera de hablar, en tu comportamiento, en tu trato con los demás. ¿Qué dirían tus vecinos de ti? ¿Será un buen ejemplo lo que tenemos en casa? Nuestros vecinos podrían decir, ese hermano Jorge es un buen ejemplo de cristiano, de pastor, es un buen ejemplo de hijo, de padre, de hermano, de trabajador, de servidor, o es un mal ejemplo. ¿Qué dirían los vecinos de mí? ¿Qué dirían los vecinos de ti? Bajo ese análisis tienes que empezar a detectar dónde están nuestras fallas. Tenemos que hacer este análisis bajo esta palabra. Aquí dice la Biblia, no es si queremos, no es si podemos. Aquí dice claramente el verso 7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, no como ejemplo de malas obras. La palabra dice de buenas obras. ¿Cómo son nuestras obras hoy en día? Si necesitamos corregirlas, amados, hay que hacerlo rápido. Porque si nosotros presentamos buenas obras, si le mostramos a los vecinos que somos buenos cristianos, que podemos ser hombres y mujeres de fe, que esa fe está en el hogar, que esa fe la mantenemos en nuestros hijos, en nuestras hijas, en nuestros nietos, bisnietos y hasta 1000 generaciones, dice la Escritura, la bendición va a seguir y va a continuar. ¿Qué están viendo nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, la gente con la que nos rodeamos todos los días? ¿Qué ven en nosotros? Recuerden que la Biblia dice
que somos cartas vivientes que la gente lee, y la gente lee lo bueno y lee también lo malo. ¿Qué es lo que están leyendo de nosotros? Deben estar leyendo mayormente nuestras buenas obras, nuestro buen comportamiento, nuestro trato con los demás debe ser a la manera de Cristo Jesús. Pedro, que quería pasarse de listo con Jesús y decirle: Señor, yo soy más bueno que los demás. La ley manda que yo debo perdonar 3 veces. Pero Pedro le pregunta a Jesús: ¿debo perdonar a mi hermano hasta 7 veces? Y la respuesta que Jesús le da, la mayoría la sabemos. Jesús le dice: no, Pedro, no te digo 7 veces, sino 70 veces 7 debes perdonar a tu hermano. Así que ese tema ya es prácticamente conocido por todos nosotros. Es más fácil perdonar que seguir batallando con discusiones que nos desgastan, nos enferman y nos roban la bendición del Señor. Es una exhortación, amados hermanos, si tienen por ahí algo pendiente de perdonar, perdonen o pidan perdón, porque eso es una muy buena obra que va a traer bendición a nuestros hogares. Vamos a terminar, amados hermanos, con el libro de Hebreos. El libro de Hebreos está allí cerca, no vamos muy lejos. Y en esta carta de Pablo a los Hebreos, vamos a ver el capítulo 12, verso 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amados hermanos, muchas veces como cristianos fallamos, como hermanos, como hijos, como padres, como abuelos fallamos, porque tristemente queremos seguir una influencia que no conviene. Muchas veces se ha oído en las familias: es que sacó el carácter del abuelo. Dios dice que debemos tener el carácter de Jesús. Muchas veces decimos: es igualito a su padre, maldice, escupe, es borracho. Tenemos que orar por ese familiar, amados hermanos, y pedirle al Señor que toque su corazón para que tenga el carácter de Jesús, para que tenga el comportamiento de Jesús. Pero lo más importante, amados hermanos, ese familiar tuyo y mío nos ve todos los días. Si ve que en nuestro hogar tenemos una hora ya dispuesta y separada para ponernos a estudiar la Biblia, al rato van a querer hacer lo mismo con nosotros. Si nosotros tratamos con buenas palabras, con palabras sabias, con mansedumbre a nuestros semejantes, ellos van a sentir un ambiente de paz, van a tener la necesidad de preguntar algún día: ¿y cómo le haces tú? Van a ver cómo enfrentamos los problemas, las dificultades con esa fe del Padre Abraham, y van a decir: ¿cómo saliste de ese problema? Y es donde Dios nos va a abrir una puerta de bendición por causa de un buen testimonio, de una muy buena influencia, para poder ayudar a las personas necesitadas de una transformación. Quizá tú y yo estamos en un proceso, quizás estamos en la última parte del cambio, quizás algunos ya cambiaron, quizás necesitamos dejar atrás cosas que no convienen para ser ejemplo a seguir, porque si tú y yo aprendemos de Jesús, vamos a tener la mejor influencia que podamos darle a los que habitan a nuestro alrededor, empezando por la familia. Y esto es algo extraordinario de parte de Dios, porque cuando nosotros damos buen testimonio, buen ejemplo, la familia sigue nuestras pisadas, así como nosotros debemos de seguir el ejemplo y las pisadas de Jesús. Quiero despedirme, amados hermanos, con una oración de bendición para todos sus hogares, para todos sus familiares y para ustedes que oyen este mensaje.
Y vamos a dirigirnos al Padre en el nombre de Jesús. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora te damos gracias por tu palabra y te rogamos que tú nos ayudes a hacer los cambios necesarios en nuestra vida. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que están escuchando este mensaje en sus hogares, en sus trabajos, en el lugar donde estén, Padre mío, alcánzalos con tu mano de poder y tu misericordia y sigue transformando el corazón, sigue transformando las actitudes, para que podamos ser cartas vivientes que la gente lee y que lo que lean de cada uno de nosotros sean buenos ejemplos, buenas obras, dignas de ser imitadas, como un día dijo tu siervo el apóstol Pablo: sean imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo Jesús. Y que nuestra influencia, Señor, siga tocando el corazón de multitudes. Que esta palabra siga llegando al corazón de multitudes de hombres y mujeres, para que con tu gracia y con tu misericordia podamos asimilar y entender esta palabra, este mensaje, y podamos llegar a ser como Cristo Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que el Señor les bendiga, les sane, les conforte, y les animo, amados hermanos, a reflexionar de una manera seria, honesta, y que el Señor los guarde hasta la próxima. Dios les bendiga.